No juzgo a los pobres, dijo el juez, con una media sonrisa cargada de ironía, mientras inclinaba ligeramente la cabeza y ajustaba la toga impecablemente alineada. El tono seco y cortante resonó en la sala del tribunal como un trueno inesperado. El aire, ya pesado, pareció congelarse por un instante. Las palabras viajaron entre las paredes de madera oscura, rebotando hasta alcanzar cada rincón de aquel ambiente sofocante. En los bancos traseros, el público se agitó. Susurros apenas disimulados surgieron como un murmullo colectivo, entre miradas que mezclaban desprecio, curiosidad y una sutil dosis de crueldad. Algunos rieron ahogados, otros se limitaron a mover la cabeza, como si confirmaran un juicio que ya estaba decidido antes incluso de empezar. El acusado, un hombre con ropas desgastadas, barba descuidada y manos callosas, mantuvo los ojos fijos en el suelo. Su postura era de aparente sumisión, como si cargara sobre sus hombros no solo el peso de la acusación, sino toda una vida marcada por puertas cerradas. Pero había algo, un detalle casi imperceptible en su semblante. Tal vez fuera la forma en que apretaba los labios, o el brillo firme que resistía en su mirada oculta. Algo allí gritaba silenciosamente que él no era solo lo que todos veían. La tensión se acumulaba. Era como si, en cualquier momento, ese silencio sofocante pudiera romperse, y revelar que detrás del vagabundo había una historia mucho más grande de lo que todos se atrevían a imaginar. El magistrado que presidía aquella sesión era una figura que imponía respeto a primera vista. Alto, de hombros rectos y postura impecable, se sentaba en la silla más alta del tribunal como si fuera un trono. El traje bajo la toga siempre estaba milimétricamente alineado, la corbata, ajustada a la perfección, delataba a un hombre meticuloso hasta en los más mínimos detalles. Cada movimiento era calculado, desde la forma en que pasaba las páginas de los expedientes, hasta la mirada firme y fría que lanzaba a los presentes. Su expresión transmitía autoridad absoluta, casi una certeza inquebrantable de que su palabra era ley no solo dentro, sino también fuera de esa sala. No sonreía, no dudaba, y parecía cargar consigo la convicción de que estaba por encima de cualquier emoción humana que pudiera interferir en su juicio. En los pasillos del juzgado, su nombre se mencionaba con una mezcla de respeto y temor. Entre abogados, se susurraba que él era justo, pero solo en el papel. En la práctica, sus sentencias eran a menudo frías, calculadoras, más interesadas en mantener el orden que en buscar la verdad. Para algunos, era el ejemplo vivo de la imparcialidad, para otros, un hombre incapaz de ver más allá de las apariencias. No había lugar para la fragilidad en su postura. El juez creía que un magistrado no debía mostrar duda ni compasión, pues eso podría manchar la pureza de su autoridad. Y, esa tarde, frente a un acusado pobre y mal vestido, parecía ya haber formado su decisión antes incluso de que se presentara cualquier prueba. Sentado en el banquillo de los acusados, el acusado parecía cargar no solo con el peso de las acusaciones, sino también con toda una vida marcada por el abandono. Sus hombros encorvados delataban el cansancio de años sobreviviendo en las calles, donde cada día era una lucha silenciosa contra el hambre, el frío y la indiferencia. La barba despeinada, salpicada de canas, cubría parcialmente el rostro delgado, pero no lograba ocultar los rasgos de alguien que alguna vez tuvo juventud y dignidad. La ropa, gastada y manchada por el tiempo, contaba una historia que prescindía de palabras, el tejido fino y raído, las costuras improvisadas, los zapatos deformados por el uso constante. Eran como cicatrices visibles de una batalla librada lejos de los ojos de la sociedad. Un ligero pero perceptible olor parecía reforzar el estigma que el público ya tenía delante siquiera de escuchar su voz. En la audiencia, las miradas eran de juicio silencioso. Algunos lo observaban con repulsión, otros, con una especie de pena disfrazada, como quien ve a un animal herido al borde del camino. Pero también había quienes, sin ningún pudor, lo miraban con desprecio, convencidos de que era culpable por el simple hecho de existir en esa condición. Allí, para la mayoría, el juicio ya estaba cerrado antes de empezar. Aún así, detrás de aquella apariencia marcada por la miseria, había algo casi imperceptible, una rigidez en la postura, un brillo contenido en los ojos que no encajaba con la imagen de un hombre derrotado. Como si, a pesar de todo, aún quedara en él una chispa de algo mayor, un secreto capaz de cambiarlo todo. El juicio comenzó con un ritmo casi impaciente. El juez, sentado en su imponente silla, hojeaba el expediente con movimientos secos, como quien ya sabe exactamente lo que encontrará y, lo más importante, lo que decidirá. Su mirada pasaba rápidamente por las páginas,
deteniéndose solo el tiempo suficiente para confirmar lo que parecía ser una conclusión ya formada. Las palabras salían de su boca con una cadencia fría, puntuadas por términos jurídicos que, para el acusado y buena parte del público, sonaban como un idioma extranjero. Sin embargo, de vez en cuando, algo se escapaba, un comentario sarcástico, una observación con veneno sutil, capaz de arrancar risas ahogadas de algunos presentes. El magistrado ni siquiera se molestaba en disimularlo. Al contrario, parecía alimentarse de ese poder silencioso de humillar sin perder jamás el barniz de la formalidad. El abogado defensor, acorralado, apenas lograba completar una frase antes de ser interrumpido. Cualquier intento de argumentar era cortado con un gesto impaciente de la mano del juez, o con una frase cortante que sonaba más a burla que a autoridad. El acusado permanecía inmóvil, como si cada palabra dicha allí fuera una piedra más añadida al peso que ya llevaba sobre sus hombros. Todo el ambiente parecía conspirar para un desenlace rápido. No había lugar para matices, para explicaciones, mucho menos para empatía. Todo indicaba que la sentencia llegaría en cuestión de minutos y que no traería ninguna sorpresa. Al menos, no para aquellos que creían ya conocer la historia. El sonido monótono del juicio se rompió cuando el abogado defensor, visiblemente nervioso, pidió la palabra. Su voz temblorosa denunciaba no solo el peso del momento, sino también el temor de ser interrumpido una vez más por el magistrado. Aún así, se levantó, sosteniendo un manojo de hojas amarillentas, sujetas por un clip oxidado. Su Excelencia, comenzó, dudando por un instante, creo que este documento puede cambiar el rumbo de este caso. El juez levantó una ceja, más por curiosidad protocolaria que por interés genuino, y hizo un gesto impaciente para que prosiguiera. El abogado caminó hasta la mesa central y depositó el material frente al magistrado. Las hojas, gastadas por el tiempo, exhalaban un leve olor a papel antiguo, ese aroma inconfundible de archivos olvidados en cajones polvorientos. Cuando el juez hojeó la primera página, su mirada cambió ligeramente, no por reconocer el contenido, sino por no poder comprenderlo. El texto estaba escrito en un idioma que ninguno de los presentes parecía identificar. No era latín, ni francés jurídico, ni ningún idioma comúnmente usado en documentos legales. Las letras, de trazos curvos y elegantes, parecían bailar sobre el papel como símbolos de un pasado lejano. El murmullo en la audiencia creció. Algunos se inclinaban para intentar ver desde lejos, otros simplemente intercambiaban miradas intrigadas. El juez carraspeó y dijo, con voz controlada: ¿Y qué espera exactamente que haga con esto, doctor? El abogado respiró hondo y respondió: Su Excelencia, este documento fue encontrado entre las pruebas originales, pero por algún motivo nunca fue analizado. Creo que puede probar la inocencia del acusado. El magistrado miró el reloj. La aguja avanzaba implacable. La ley determinaba que la decisión debía ser dictada antes del final del día, y ya era pasada la mitad de la tarde. La tensión en el aire se espesó como una nube a punto de descargar. Lo que nadie sabía aún era que, entre esas líneas misteriosas, se escondía algo capaz de transformar completamente el destino del hombre que todos ya daban por culpable. El documento reposaba sobre la mesa central como una pieza de otro mundo, rodeado de miradas desconfiadas y curiosas. El abogado defensor, ayudado por dos asistentes, comenzó a hojear diccionarios pesados, algunos prestados apresuradamente de la pequeña biblioteca del juzgado. Las páginas se pasaban rápidamente, produciendo un sonido áspero, mientras los dedos recorrían las líneas en un intento desesperado de encontrar algo que tuviera sentido. Otros, más pragmáticos, sacaron sus celulares y abrieron aplicaciones de traducción, apuntando la cámara hacia las letras. Pero la tecnología también falló. Las palabras regresaban como símbolos indescifrables, una mezcla confusa de caracteres que no encajaban en ningún idioma conocido. Cada intento frustrado aumentaba la tensión y alimentaba un murmullo constante en la audiencia. El juez observaba la escena con los codos apoyados en los brazos de la silla, los dedos tamborileando lentamente sobre la madera. Su semblante revelaba una mezcla de impaciencia y aburrimiento. Cuando percibió que la confusión se prolongaba por minutos preciosos, soltó un suspiro audible, descruzó y cruzó nuevamente las piernas, y finalmente alzó la voz. «Basta. La palabra, dicha de forma seca, silencio la sala». Se recostó ligeramente, cruzó los brazos y, con un tono cargado de ironía, lanzó el desafío. «Si alguien traduce esto ahora, reconsidero la sentencia». El silencio que siguió fue casi sofocante.
Algunos en la audiencia intercambiaron miradas sorprendidas, otros fruncieron el ceño, como intentando adivinar si aquello era una provocación o una oportunidad real. El acusado, hasta entonces inmóvil, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se fijaron en el documento por un breve instante. Detrás de la apariencia desgastada, surgió algo diferente, una chispa de certeza, como si esas palabras misteriosas no fueran para él un enigma, sino un viejo conocido. Un silencio pesado descendió sobre la sala del tribunal, como si el propio aire se hubiera detenido para esperar el desenlace de aquella escena inusual. Las miradas ansiosas y descreídas se fijaban en el documento misterioso, en manos de los abogados que aún intentaban descifrar los símbolos incomprensibles, mientras el juez aguardaba una solución que parecía cada vez más distante. De repente, en medio de ese silencio casi palpable, una mano temblorosa, pero decidida, se levantó lentamente desde el banquillo de los acusados. Era la mano del hombre que hasta entonces había sido visto solo como un mendigo, un ser apagado por la sociedad. La voz que salió de su boca, a pesar del tono ronco por el tiempo y la vida dura, llevaba una firmeza sorprendente. Yo puedo traducir. Por un breve instante, el tiempo pareció suspenderse. La audiencia reaccionó de inmediato, una ola de risas ahogadas y comentarios irónicos recorrió el ambiente como un viento cortante. Algunos susurraban con escepticismo, otros miraban con incredulidad, casi como si estuvieran presenciando una broma de mal gusto. El juez, visiblemente irritado por la ruptura de su rígido orden, volvió la mirada hacia el acusado con una expresión cargada de escepticismo y desprecio. Los ojos fríos y calculadores reflejaban una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Tú?, dijo, con voz lenta y cargada de sarcasmo. ¿Un hombre que vive en la calle? La pregunta quedó flotando en la sala como una sentencia silenciosa, un desafío directo a la credibilidad de aquel que se había atrevido a levantarse. El silencio volvió, pesado y tenso, mientras todos esperaban la respuesta que podría cambiar el curso de aquel juicio. Pero, detrás de aquella apariencia desgastada y de la situación que el mundo le había impuesto, había algo más, un secreto, una habilidad olvidada, y una determinación que nadie podría imaginar. El silencio absoluto que dominaba la sala fue roto únicamente por el sonido de la voz del acusado, ahora firme y clara, resonando contra las paredes austeras del tribunal. Extendió la mano temblorosa, pero decidida, y tomó el documento amarillento que reposaba sobre la mesa central. Todas las miradas se posaron en él, el mendigo, el acusado, aquel que hasta hace poco era motivo de burla. Con una pronunciación perfecta, casi sorprendente para quienes imaginaban que apenas podría expresarse, comenzó a leer. Cada palabra salía con una claridad cristalina, como si el texto estuviera grabado en su memoria desde hacía años. La traducción fluía sin titubeos, cada frase revelando detalles que dejaban a la audiencia cada vez más perpleja. Las letras que antes parecían símbolos indescifrables ahora cobraban vida, transformándose en una narrativa poderosa e irrefutable. Explicó, con una calma casi imperturbable, que aquel documento contenía una confesión oficial, firmada por una persona completamente distinta, alguien que realmente cometió el crimen por el cual él estaba siendo acusado. Las paredes del tribunal, antes testigos de un juicio precipitado, ahora parecían absorber la verdad que nacía allí, ante los ojos incrédulos de todos. La expresión del juez cambió lentamente, la arrogancia dio lugar a una mezcla de choque y respeto forzado. Los abogados se miraban entre sí, perplejos, mientras la audiencia empezaba a percibir que aquel hombre, desacreditado y subestimado, traía en sus palabras la clave para la verdadera justicia. La confesión, traducida palabra por palabra, desmontaba el caso construido sobre prejuicio y prisa. Era la prueba concreta de la inocencia del acusado y la acusación clara contra el verdadero culpable, un giro que nadie podría ignorar. En ese momento, el silencio se transformó en un susurro colectivo de admiración e incredulidad. La verdad, finalmente, se imponía donde antes solo había juicio. El silencio que invadió la sala tras la última palabra del acusado era denso, casi palpable, como si todos esperaran que algo monumental ocurriera a continuación. El peso de esa revelación flotaba en el aire, oprimiendo los cuerpos y silenciando incluso los murmullos más tímidos de la audiencia. El juez, que hasta entonces había mantenido una postura de autoridad implacable, mostró por primera vez un cambio visible en su expresión. Sus ojos, antes fríos y desdeñosos, estaban ahora abiertos de par en par, como intentando absorber la verdad que se le había presentado. Un leve temblor recorrió sus labios apretados, tal vez sorpresa,
tal vez vergüenza por haber juzgado precipitadamente a aquel hombre a primera vista. Se levantó lentamente, el sonido de su silla arrastrándose contra el suelo de madera resonando en el tribunal silencioso. El peso del momento parecía estar ahora sobre sus hombros, la responsabilidad que conlleva su posición más clara que nunca. Respiró profundo, buscando las palabras que debían reparar el error y restaurar la justicia que casi fue negada. Ante esta nueva evidencia, declaró, con voz firme pero cargada de una emoción contenida, revoco mi sentencia anterior. Se hará justicia. La frase reverberó por todo el salón, como un sello final de redención para el acusado y una lección para todos los presentes. Ese momento quedó marcado no solo por la reversión del destino de un hombre, sino por la caída de prejuicios que insistían en juzgar por las apariencias y no por la verdad. La audiencia, antes escéptica y áspera, ahora guardaba un silencio respetuoso, muchos visiblemente conmovidos por el giro inesperado. El acusado, con una mezcla de alivio y emoción contenida, se permitió finalmente mirar al juez, ya no como un enemigo, sino como alguien que, a pesar de todo, reconoció la justicia. En ese instante, la justicia no fue solo una palabra vacía, fue una conquista, dura y necesaria, que resonaría mucho más allá de las paredes de aquel tribunal. Después de que se anunció la sentencia, un silencio reverente se apoderó del tribunal. El hombre que hasta entonces había sido visto solo como un mendigo se levantó lentamente, con una dignidad que contrastaba fuertemente con su apariencia desgastada. Cada movimiento suyo transmitía la fuerza de quien llevaba una vida entera de conocimientos y experiencias ocultas bajo el manto de la pobreza y el abandono. Fue en ese instante que algunas miradas atentas en la audiencia se abrieron de par en par, reconociéndole el rostro. Susurros comenzaron a circular, inicialmente bajos, casi tímidos, pero que pronto se transformaron en murmullos de sorpresa y admiración. Antes de perderlo todo, antes de que su vida se destrozara por las adversidades de la existencia, había sido un renombrado profesor universitario, especializado en lenguas antiguas, el mismo dominio que le permitió descifrar el misterioso documento que cambió el curso del juicio. En ese día, no solo recuperó su libertad, también recuperó algo mucho más grande, el respeto de la sociedad que, durante tanto tiempo, lo relegó al olvido. Su conocimiento, su voz, su humanidad, todas esas cosas, antes subestimadas, finalmente fueron reconocidas. Al salir del tribunal, ya no cargaba con el peso invisible del estigma, sino con la ligereza de la justicia cumplida y el reconocimiento merecido. Un hombre que había sido juzgado por su apariencia, finalmente demostraba que detrás de lo que se ve en la superficie, siempre existe una historia mucho más grande, digna de ser escuchada y respetada. Si esta historia te conmovió, rompió algún prejuicio o te hizo reflexionar sobre cómo juzgamos a las personas sin conocer sus verdaderas historias, deja tu like y comparte con quien necesite escuchar este mensaje. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perder ninguna historia que muestre el poder de la justicia, el coraje y la verdad. Y en los comentarios, quiero saber, ¿alguna vez has juzgado a alguien por su apariencia? ¿Cómo crees que podemos cambiar esto en nuestra sociedad? Vamos a conversar y a difundir empatía juntos. Porque al final, la verdadera justicia es ver más allá de las apariencias.